hoy es jueves, día de nuestra sección de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús Díaz, buenos días. Buenos días, Evaristo, buenos días, público. Pues Jesús, hace unos días ocurre que una menor falleció a consecuencia de lo que se considera el acoso escolar, el bullying. Fue una pelea en una jovencita, Norma Elizabeth, de 14 años, pues perdió la pelea, pero también perdió la vida. Después de esa pelea, pues aparentemente había sido solamente ese pleito, pero se empezó a poner mal y falleció. Eso generó pues una reacción generalizada en todo el país acerca de lo que está pasando con el acoso escolar, que puede derivar en actos fatales como este. Y se dice que la niña agresora, o bueno, la niña responsable, no sé cómo le podamos llamar, ya fue detenida por esta circunstancia. Eso nos lleva a retomar el tema, Jesús, de los señalamientos, las acusaciones, las denuncias en contra de menores. Que vale la pena que refresquemos qué pasa en este tipo de casos. Sí, Evaristo, pues antes que nada es penoso hablar de una situación como esta, en la que los menores se encuentran inmersos en actos de violencia, en los que dentro de las instituciones escolares se estén dando estos casos, ¿no? Sí, efectivamente los menores pueden ser responsables, son responsables de las conductas que estos realicen, inclusive de los daños que causan a consecuencia de las conductas que pudieran derivarse de un delito. En el caso particular, la niña que agrede a otra con un objeto, una piedra, y le causa lesiones que posteriormente pierde la vida a consecuencia, pues sí hay una responsabilidad directa de la menor como responsable, pero también de los padres, que tendrán que reparar el daño ocasionado por ello, al igual que las instituciones educativas, sobre todo porque se tiene el conocimiento de que la institución escolar ya tenía la información relacionada a que estaban aconteciendo hechos en los que pues se generaban ese tipo de conductas violentas, y que la niña ya había denunciado una circunstancia en la que se había inmersa dentro del bullying o el maltrato que se le estaba dando, ¿no? Entonces sí es procedente denunciar penalmente la circunstancia en la que pues pierde la vida de la menor, y pues una vez que el hecho se consumó, pues deberá de iniciarse un proceso. Ahora ya hemos hablado aquí de que no se le puede imputar a los menores de edad ciertos tipos de delitos. ¿Qué procede aquí en este caso? Es un delito muy grave, pero ¿cómo se considera en un menor de edad? Tratándose de los menores de edad, después de los 18 años hasta de los 18 años a los 12, o de los 12 a los 18 años, pueden ser sancionados en relación al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. De 12 años hacia atrás no son responsables legalmente de los actos que estos cometan. Si hay responsabilidad de índole civil por cuanto a los que están obligados a cuidar de ellos, pero de los 12 años hacia los 18 sí están obligados a responder de acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en las que podría sancionarse de acuerdo al artículo 18 constitucional, inclusive previendo una privación de libertad o una reinserción en un centro de menores, pero eso solamente en una situación extrema, como el caso que ha sucedido. Ahora, ¿esa aplica en todo el país o cada estado tiene su código? Porque esto ocurrió en el Estado de México. No, es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es nacional. Esto implica que en todo el país pueda ser sancionado los menores que causen algún daño o sobre todo que cometan algún delito, siempre y cuando rebasen de los 12 años de edad. Sin conocer detalles, Jesús, pero ¿cuál sería el escenario en este asunto? Ya está detenida la que podríamos llamar responsable. ¿A ella qué sanción le tocaría? Ya los padres evidentemente tendrían que estar ahí, ¿qué parte les toca? Y a la institución también, ¿hasta dónde le alcanza? Sí, la responsabilidad que en este momento se está ventilando
pues se entiende que es por las lesiones que causaron la muerte, el homicidio, y consecuencia de ello, lo que van a enfrentar es una acusación de homicidio, y derivado de ello, no, los menores la menor tendrá que responder de acuerdo a la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, si es necesario que ella quede recluida para que pueda ser readaptada en una sociedad en la que pues la sanción como tal no puede rebasar los límites de esa ley, los límites del artículo 18 constitucional, que prevé que los menores pueden ser sujetos a proceso, pero no pueden ser condenados como un adulto. Y por cuanto a la madre, en este caso, o el padre, o los padres, tratándose de que obstruyeron la justicia o trataron de ocultar a la menor, pues podría haber algunas acusaciones que enfrentar, no solamente por la responsabilidad civil que tienen de los daños ocasionados por su hija, sino por tratar de evitar que enfrentara un proceso de esa índole. En cuanto a las instituciones educativas, desde luego hay una responsabilidad desde el momento que se pueda acreditar que tuvieron conocimiento de ese hecho, y que evitaron o que incluso omitieron realizar cualquier acto que pudiera evitarlo, porque si bien el hecho se dio fuera de la institución escolar, también dentro de la institución se tenía, por lo que se dice en los medios de comunicación, se tenía la noticia de que se conocía del acoso que estaba llevando a cabo. Así es, que ya lo había denunciado antes. Ya lo había denunciado, y esa consecuencia pues los lleva a que deban responder probablemente por el delito de omisión de cuidado, o inclusive por por la reparación del daño civil que pueda ocasionar por lo que ocasionó la muerte de la otra menor. Claro, ahí ya habrá que entrar en detalles, y bueno, será este caso particular, quien lleve el caso particular, quien vaya resolviendo todos esos temas, pero sería el planteamiento general. Ahora, aquí fue un homicidio, yo diría que el delito más grave que se puede cometer, pero ¿qué pasa en el caso de robo? Acaba de ocurrir también en otra escuela, en el Cobaem, que supuestamente se perdió dinero, que eran como 4,000 pesos, y que hasta desnudaron ahí a los jóvenes para encontrarles el dinero. ¿También este tipo de delitos se pueden denunciar, robo? Sí, desde luego, todos los delitos que se encuentran tipificados en la legislación penal pueden ser motivo de denuncia. Tratándose de los menores de edad, al igual que un adulto los puede cometer, solamente que las sanciones son distintas en cuanto a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Pero sí puede denunciarse el robo como tal, lesiones, daño, extorsión, cualquier conducta de esa naturaleza. Aquí ¿Entre niños, entre menores, se puede denunciar penalmente? Si fuese menor, sí, desde luego las denuncias que se realizan es por la conducta que pudiera causar un perjuicio. Ajá. Y ya las autoridades tendrán que dirimir si hay sanción o no de acuerdo a la edad. Si el niño le quita su dinero, por ejemplo, a otro, si es sistemático, ¿ese es un delito que se puede denunciar? Sí, como tal, cualquier conducta que se realice y que pueda causar un perjuicio o daño a las personas y que se encuentre debidamente tipificado en la ley, sí se puede denunciar, solo que la sanción puede ser distinta para un menor de edad que para un adulto. Correcto. Y otra cosa importante, Jesús, también los padres son alcanzados cuando sus hijos cometen delitos. Sí, es importante que los padres sepan que la responsabilidad que tienen por sus hijos, los delitos que estos cometan, también repercute en la obligación que tienen ellos de tener que pagar por esos daños, puesto que la responsabilidad que tienen, pues se encuentra legalmente regulada en la legislación civil, y en este caso particular cualquier padre que tenga la potestad sobre sus hijos tendrá la obligación de reparar los daños que ocasionan ellos. Correcto. Los directores, los maestros, ya sea por omisos o ya sea que también haya casos donde los maestros incurran, por ejemplo, esto que pasó y que estamos viendo ahí en el Cobaem, que dicen que el maestro o la maestra, una maestra, desnudó a los alumnos para encontrar el dinero perdido. ¿Ahí también los maestros, los directores se hacen acreedores a sanciones? Sí, desde luego, ahí puede haber alguna conducta que puede ser sancionada por la ley, sobre todo porque se ha violado la intimidad de los menores, no sé si fueran menores o... Sí, los menores, sí, del Cobaem. Ajá, entonces esa sanción tendría que ser propia a la institución y al propio maestro. Como te había mencionado ya, las obligaciones de responder por los daños y perjuicios causados por los actos de los menores están bajo el poder y bajo
los menores que estén bajo su poder y que habiten con ellos, son responsables los padres. Cuando estos actos los ejecuten, quedan encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de otras personas, como son los directores, colegios, talleres o instituciones análogas, pueden entonces esas personas asumir la responsabilidad. En este caso, la responsabilidad directa pues es de la institución, ya que al momento de que, siendo menores de edad, quedaron bajo la tutela o el cuidado de los menores, pues la responsabilidad de lo que ellos hagan dentro de esa institución corresponde a los maestros, a los directivos, responder por esos daños. Y hay que decir que los padres no son los dueños de sus hijos, es decir, si va un niño maltratado por los padres a la escuela, y aunque lo hayan maltratado los padres, no están exentos de sanción. Sí, desde luego, ellos son los principales responsables. Si tratándose de que estén bajo su cuidado, no evitan el hecho, ¿no? Aquí es muy importante hablar de ese concepto. Si no les es posible evitar el hecho, posiblemente no sean responsables cuando hay sucesos en los que los maestros no tienen nada que ver y de repente es imposible evitarlo, ¿no? Sobre todo los hechos espontáneos, pero cuando hay antecedentes en los que se han generado de manera sistemática actos de denuncias o señalamientos de acoso, bullying, la autoridad tiene una responsabilidad, porque no puede ser omisa y dejar pasar una circunstancia como esa sin iniciar los protocolos que ya deben estar implementados en las instituciones para evitar ese tipo de conductas. Correcto. Y en los últimos años, Jesús, ¿te ha llegado información, petición de algún caso que se esté visualizando ahora con este tema del acoso entre menores? Sí, de hecho no es un tema nuevo, es un tema que ha generado ya muchos antecedentes, por eso es que en la actualidad se encuentra ya legalmente regulado, inclusive tipificado y establecido en las normas cómo se debe actuar. Las instituciones escolares tienen actualmente protocolos de actuación para evitar que se realicen las conductas de bullying. Incluso cuando estos no cuentan con ese protocolo, deben actuar de acuerdo a las que ya se están establecidas en la ley, como las que utiliza el Ministerio Público, por ejemplo. Pero principalmente, tratándose de situaciones como esta y de los antecedentes que hemos conocido, muchas veces las autoridades no saben qué hacer cuando se encuentran frente a una circunstancia similar y no lo denuncian. Pretenden a veces minimizar un hecho como ese, que después genera mayores consecuencias. Prueba de ello pues es lo que está aconteciendo con la menor, ¿no? Si ya sabía y había un antecedente, pues lo principal era iniciar los protocolos de actuación con los procedimientos que pudieran evitar una circunstancia, un desenlace como ese. Si en la actualidad las instituciones escolares se abstienen de actuar cuando se les informa, esa circunstancia pues sí tiene repercusión. Lo que es recomendable para los padres de familia que se adolecen por la conducta que existe en sus hijos por el bullying, o muchas veces pues ellos son los principales actores y se dan cuenta de cuál es la transformación que sufren sus hijos, es denunciarlo inmediatamente. Cuando muchas de las veces al denunciar no se les hace caso, pues genera que no se tenga constancia de esas denuncias y muchas veces se presta a que se niegue. Pero si las personas empiezan a actuar de manera más formal, como hacer la acusación por escrito, quedándose con la constancia de que se le pidió a la dirección, al maestro, que pusiera principal atención en una conducta derivada de los estudiantes, ese mismo documento le servirá para que sea prueba en alguna denuncia o algún proceso de índole civil o penal para poder resarcir el daño, tratándose de que pudiera evitarse principalmente, ¿no? Ya cuando el daño se ha causado es difícil que se pueda satisfacer una reparación, pero sin embargo la ley contempla que deba hacerse de acuerdo a las responsabilidades económicas que hay entre los tutores, padres o directivos de cualquier institución educativa. Entonces, sí, tratamos de la pregunta, hemos conocido recientemente y ya desde hace tiempo conductas en las que inclusive los propios maestros han incitado a los alumnos a generar conductas violentas contra otros maestros o contra otros alumnos. Ah, caray. Sí hay antecedentes, casos que inclusive se están ventilando actualmente en los tribunales derivados de la manipulación o del manejo que hay
entre el maestro y los alumnos, esa relación que se da de subordinación entre los alumnos y los maestros, a veces implica que el maestro tome conductas impropias para que los alumnos realicen actos que puedan repercutir en otra persona. Las acusaciones falsas, por ejemplo, es muy común que en las instituciones educativas se utilicen a alumnos para poder acusar a otros compañeros maestros con la finalidad, o alumnos también, con la finalidad de que se les sancione, pierdan sus plazas, realicen conductas que pudieran separarlos de la molestia que a lo mejor ellos mismos tienen con ellos, pero utilizan a los alumnos. Entonces sí hay un antecedente aquí en la región. Existen varios procedimientos en los que los maestros inclusive han incitado a los alumnos a esas circunstancias, y desde luego otras en las que los alumnos también han realizado conductas que, como bien lo dijiste al inicio, de bullying contra sus compañeros, y no hacen nada las instituciones por evitarlo, ¿no? Sí hay mucho antecedente. ¿Qué tema y bueno, salen a relucir más y más situaciones? Por último, Jesús, tú como abogado y como padre de familia, ¿en qué momento recomendarías una denuncia penal? Agotar primero las instancias, no sé, tal vez el comité de padres de familia, la dirección, no sé, incluso si derechos humanos, la supervisión escolar, en fin, ¿en qué momento recomendarías ya acudir a una instancia judicial? Sí, el padre de familia, que es el que tiene el primer contacto con sus hijos y conoce el desarrollo o cómo es su comportamiento, cómo es su conducta, es el que se da cuenta cuando eso está cambiando, cuando los niños tienen un comportamiento diferente al que comúnmente ellos conocen. Y es ahí cuando ellos deben de inmediatamente intervenir para valorar si sus hijos están sufriendo alguna consecuencia. Muchas veces los niños ya no quieren ir a la escuela, empieza a haber circunstancias en la casa que cambian sus reacciones naturales, sus conductas naturales. A veces cuando son alegres dejan de serlo. Entonces, en ese momento que los padres se dan cuenta que los hijos tienen ciertos problemas, deben inmediatamente intervenir para pedirle la vigilancia estrecha en las instituciones escolares. Pero si en la institución escolar no lo toman en serio una circunstancia como esta, pues desde luego que los padres tendrán que acudir a cualquier instancia judicial o ante el Ministerio Público incluso, para darle intervención, ya que si las instituciones educativas se abstienen o son omisas en iniciar los procedimientos de investigación o vigilancia o prevención principalmente, no lo realizan, pues es de inmediato una conducta como esa, de dejar que el hecho trascienda, que el hecho se desarrolle de una manera en la que vaya creciendo, implica que pueda haber desenlaces fatales como lo que ya ha sucedido. Así es, muy bien, y que sea en los tiempos que convenga para no esperar más. Lo que sí es importante es de que se haga todo dejando constancia. Muchas de las veces enfrentamos procedimientos en las que no se cuenta con documentación o no se cuenta con testigos, o muchas veces les es más fácil negar las cosas. Sí fui, pero no me acuerdo ni qué día, ¿no? Entonces es importante que se documente ese tipo de señalamientos, para que si la institución les firma de recibido un documento o les sella independientemente del trámite que le ha dado, ya cuentan con el documento que les permite fehacientemente acreditar que se pidió el apoyo, el auxilio, la intervención para prevenir un acto que pudiera causar un desenlace mayor. Desde luego nada va a ser suficiente para proteger a sus hijos, pero sí siempre hay que hacer o actuar en la medida en la que se pueda hacer lo más rápido posible. Perfecto, pues muchas gracias, Jesús. Que tengas un excelente día. Gracias, buen día.